en las herramientas que utilizamos, pero claro que no es algo exacto e infalible, pero bueno, con estas limitaciones, por lo menos explorar cuál es la propuesta Gironi de Carmen Vázquez y Jordi Ferrer y compañía en cuanto a lo que es las herramientas periciales y su análisis. Ahí veo que hay varias personas conectadas. Si pudieran la mayoría conectarse, levantar la mano y hacer preguntas mejor. Hablarle a una computadora no es lo más cómodo del mundo, pero seguramente que con la discusión, los comentarios, las preguntas, se va a ser más interactivo y más entretenido para todos. Al margen de esta aclaración, por supuesto que siéntanse por favor libres de interrumpir lo que no lo consideren adecuado o lo que consideren que se puede repensar de otra manera, discutámoslo y lo sometemos a contraexamen, que en definitiva es la mejor manera de obtener información de mejor calidad. Bueno, arranquemos. Yo voy a poner la pantalla un segundito, a ver si lo pongo en presentación con diapositiva. ¿Ustedes ahí pueden ver bien lo que está o no se ve bien? ¿O ahí está mejor? ¿Es Ah, lo ahí, mismo? ahí vemos bien. ¿Ahí se ve mejor o como estaba antes? Así ya seguimos con una sola modalidad. Así, Ahí Diego, me parece. vemos dos filminas. Ahora vemos una sola. ¿Trabajamos así? ¿Les parece bien este formato? ¿Así estamos cómodos? Sí, está bien. Bueno, Sí, vamos. Bien, introducción a la prueba pericial. Hasta las 4:30 tenemos, Marta, ¿verdad? sí, son 2 horas. Bien, introducción a la prueba pericial. Acá no voy a decir nada que a ustedes los sorprenda, son todos jueces, relatores, magistrados, pero básicamente para ir calentando motores. La prueba pericial, ya sabemos, ocupa un rol central en los procesos judiciales, es un conocimiento especializado que aportan los expertos y acá el gran desafío que se nos presenta es que nos pone a los operadores judiciales en un lugar un poco incómodo porque nos lleva a un terreno donde no tenemos el total dominio, el total control, y nos pone en un lugar donde tenemos que tratar de confiar de algún modo en el perito o en la ciencia, arte o profesión de ese perito para tratar de resolver situaciones. Ahora, ¿qué mecanismos o medios tenemos nosotros para poder tener más confianza en esa ciencia, arte o profesión? Es lo que vamos a ver en las próximas filiminas. En este contexto, la tecnología, ya lo sabemos, se convirtió en un medio de prueba central, que nos lleva a un lugar más alejado de la realidad aún que vemos todos los días, porque como ya habíamos visto en la clase anterior, cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando, ¿se acuerdan?, de ceros y unos, de toda esta información que es un procesador el que nos lo va a decodificar para que sea perceptible a través de nuestros sentidos, pero dentro de la computadora todo esto se representa como un binomio que son códigos. La imagen que ahora están viendo mía hablando es procesada, es una composición de ceros y unos que a través de su procesamiento se transforma en la imagen, pero no se procesa la imagen en sí misma como la estamos viendo. Todo esto nos pone a nosotros en un terreno que es incómodo y donde, por supuesto, necesitamos protocolos claros, una cadena de custodia rigurosa, métodos confiables, en un contexto de características de la evidencia digital, que lo vimos en la otra clase y aprovecho y lo repaso, que tenían que ver con, ¿se acuerdan?, fragilidad, volatilidad de la información, esta posibilidad de que sea fácilmente borrada, y acá entraba un poco la discusión que empezamos a plantear, que tenía que ver con las capturas de pantalla. Hago un paréntesis. El próximo módulo, ahí ya vamos a ver extracción y la producción de prueba a través de medios específicos y el análisis de protocolos específicos. Ustedes tienen uno que lo trabajaron con la Universidad de Champagnat, que ahí intervino Diorio de la Universidad de Mar del Plata. A mí me tocó ser veedor en ese
en ese proyecto y emitir alguna opinión previo a su publicación. Bueno, lo que es protocolo específico para la obtención de evidencia y lo que es la evidencia de, por ejemplo, WhatsApp, de lo que es Instagram, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ahora, vuelvo a este módulo que tiene que ver con el análisis del informe pericial. Volvemos a la evidencia digital, donde, por ejemplo, teníamos estas propiedades de autenticidad e integridad. ¿Se acuerdan? Autenticidad e integridad, donde, por ejemplo, a través de la captura de pantalla, ¿es auténtico lo que capturé? Y no lo sé, porque si previo a la captura de pantalla, en realidad el dato era de otra manera, se lo modificó y la captura de pantalla se hizo sobre lo modificado, yo puedo eventualmente tener la integridad de ese dato, es decir, hasheamos el dato, ¿se acuerdan que vimos lo que era hash? Que era ese código alfanumérico que es como la huella que me permite advertir qué es lo que tengo ahí como algo inmutable si ese mismo código hash que calculo al final o posteriormente lo vuelvo a calcular y me da lo mismo. Todo esto lo tienen en su radar, lo recuerdan lo del hash. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Lo tienen presente? ¿Continúo para no perder tiempo con eso? Bueno, entonces, claro, ahora tenemos característica de evidencia digital, propiedades, la diferencia entre autenticidad e integridad, el hash, la dirección IP, el email. Bueno, en este contexto, el rol del perito se vuelve decisivo para garantizar la validez y la confiabilidad de la prueba. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿son realmente confiables las opiniones que nos brinda un perito informático? ¿Contamos con criterios sólidos de admisibilidad? ¿Tenemos que confiar a ciegas en lo que dice el perito? ¿Nos alcanza con leer las conclusiones? ¿O también tenemos que trabajar nosotros en leer los motivos de esa supuesta conclusión? ¿Y cómo hacemos nosotros como abogados para poder determinar si esos motivos que justifican la conclusión son correctos o no? ¿De dónde nos agarramos? Bien, acá es donde entra en juego la concepción racional de la prueba. A ver si puedo pasar. Ahí. Momento, que estoy tratando de... Ahí. La concepción racional de la prueba y la cuestión económica. Cuando hablamos de la concepción racional de la prueba, esto es Girona puro. Esto es Jordi Ferrer Beltrán, Carmen Vázquez, Tarufo, bueno, todos los que siguen esta concepción, Acatino, Lagier, bueno, ¿ellos de qué es lo que proponen? Bueno, la idea o la intención es poder acercarnos a la verdad de lo sucedido. ¿De qué estamos hablando en este caso? De lo que es verdad por correspondencia. ¿Qué es verdad por correspondencia? Poder sustentar una hipótesis fácticas en las pruebas que haya disponibles y que esas pruebas que hay disponibles a partir de un razonamiento inductivo nos lleven a una conclusión y que esa conclusión nos permita, ¿sí?, tener una decisión fáctica y materialmente correcta. Traduzco un poco todo esto. Cuando hablamos de verdad, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Bueno, Lagier lo dice González Lagier lo dice en alguno de sus artículos, que dice, bueno, la verdad en el proceso, en un proceso judicial, es tratar de conocer qué es lo que ocurrió. Esa verdad en términos ideales, porque la verdad absoluta no la vamos a poder conocer nunca, porque son los hechos que analizamos judicialmente, cuestiones que son del pasado, lo que vamos a poder hacer es recabar indicios o pruebas que sustenten una hipótesis fáctica para tratar de nosotros poder acercarnos a lo verdaderamente ocurrido. Por supuesto que esto es en un marco de probabilidad. Y por supuesto que esto es en el marco de un razonamiento de tipo inductivo, es decir, a partir de ciertos indicios o ciertos elementos de prueba, vamos a tratar de llegar a una conclusión general que nos permita
decir, bueno, por estos elementos de prueba, creemos con buenas probabilidades que esto es lo que ocurrió, y para llegar a una hipótesis primaria deberíamos hacer el trabajo de ir descartando las hipótesis alternativas. Hasta acá esto es razonamiento probatorio en los términos de un esquema racional de la prueba. ¿Qué podemos pensar en otros tipos de verdad? Bueno, hay un montón de autores que los desarrollan. Otro tipo de verdad es la verdad coherentista. Cuando hablamos de verdad coherentista, ¿qué hablamos? De ver cuál es la explicación más coherente. ¿Y cuál es la crítica a esto? Bueno, coherente puede ser una novela de Gabriel García Márquez. Puede ser coherente y puede tener una correlación todo lo que se escribe en la novela, pero ¿cuáles son los elementos de prueba que sostienen a esa novela que me permiten decir que eso no es una novela, sino un relato de lo verdaderamente ocurrido? Y ahí estaría un poco la diferencia. Un poco en la concepción racional de la prueba, no queremos un relato coherente en sí mismo y que eso lo justifique como verdad, sino que lo que pretendemos es encontrar cuáles son los elementos de prueba que por correspondencia sostienen una hipótesis sobre los hechos que pertenecen al pasado. Con esta visión de las cosas es donde entramos a analizar la prueba pericial sobre esta base. Si yo necesito arribar a una conclusión fáctica sostenida en pruebas, me interesa mucho que esas pruebas, que son el contenido de mi conclusión, me interesa mucho que esas pruebas sean fiables y confiables. Y que esas pruebas o evidencias, que recuerden que habíamos hablado de la diferencia entre medio de prueba y prueba, que esas pruebas realmente me permitan sostener mi hipótesis. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sigo? Porque esta es un poco la plataforma que nos va a hacer después analizar el informe pericial y sus motivos. Continúo. Sí, Diego, ¿qué tal? Laura. Sí, Laura. No estoy entendiendo hasta aquí la diferencia con el sistema de sana crítica racional que tenemos en el Código Mendocino y entiendo que en la mayoría de las provincias. Perfecto. Si me das un segundito, ya nos metemos en la sana crítica racional, los principios de la lógica y la máxima experiencia. ¿Sí? Dame un segundito nada más y ya lo vemos, y ya nos metemos con eso. Bueno, hasta acá una mínima introducción de la concepción racional de la prueba. Lo que sigue a esta concepción, por ahí, Laura, con lo que sigue, voy siendo más claro en la distinción entre lo que me acabas de consultar. Déjame avanzar un poco más y si no lo termino de explicar con esto, ahí tengo una presentación hecha específicamente sobre eso. Sí, claro. Gracias. Bien. Les pido si podemos mirar este cuadro. En este cuadro, un poco la idea es ver la diferencia entre razonamiento inductivo, razonamiento deductivo y empezar con este criterio de la valoración racional de la prueba, empezar a ver los informes periciales. Un informe pericial. ¿Qué hace el perito? ¿Un razonamiento de tipo inductivo o un razonamiento de tipo deductivo? Cuando nosotros tenemos sobre nuestro escritorio un razonamiento hecho por un perito, ¿valoramos si es un tipo de razonamiento inductivo o deductivo? Y si es inductivo, ¿cuál es la diferencia a que sea deductivo en cuanto a los efectos y alcances de las conclusiones? ¿Tenemos en cuenta estas diferencias? Este podría ser un punto de partida. Y vamos al cuadro. En el razonamiento de tipo inductivo, ¿de qué estamos hablando? De una observación de los hechos o indicios o pruebas que nos llevan a una conclusión general. Vamos al ejemplo informático que está en el cuadro. Indicios. Un dominio falso, un enlace sospechoso, una solicitud de datos de home banking,
una conclusión o una inferencia podría ser, bueno, estamos ante un dominio falso donde a una persona le mandaron un enlace sospechoso y le están pidiendo sus datos personales con un home banking falso. Bueno, podríamos estar haciendo una inferencia de que estamos hablando de un phishing. Podría ser una inferencia. ¿Cuál sería la diferencia con un razonamiento deductivo? Bueno, cuando hablamos de un razonamiento deductivo, estamos hablando de una regla general, y esa regla general se la tratamos de aplicar a un caso concreto. ¿Cuál podría ser un ejemplo informático? El hash. Ya vimos como regla general respecto del hash en la clase anterior que cuando hablábamos de hash hablábamos de un código alfanumérico y que ese código alfanumérico, para preservar la integridad de los datos, se calculaba sobre un contenido digital, y si ese mismo contenido digital se le volvía a calcular tiempo después nuevamente el hash, debería dar siempre el mismo hash. La conclusión de una alteración de hash sería que hubo una modificación en el contenido. Bueno, ¿qué pasa si a nosotros nos llega un informe pericial que inicia con un hash y pasa con otro hash? Bueno, entonces tenemos premisa general que un hash obtenido no coincide con el hash original, se concluye que el archivo fue modificado. Ahí tenemos premisa mayor, lo que les acabo de decir, que el hash no es adulterado. Premisa menor, tenemos un hash que cambió. Conclusión, el hash fue adulterado. Acá tenemos la diferencia entre dos tipos de razonamiento. Ahora, ¿por qué es importante distinguir estos dos tipos de razonamiento? Porque el razonamiento de tipo inductivo nos va a llevar a una hipótesis probable. ¿Qué quiere decir probable? Que no vamos a tener certeza sobre la conclusión. Lo único que vamos a tener con el razonamiento inductivo es que a partir de ciertos elementos y observación como punto de partida y pruebas, vamos a llegar a una conclusión de tipo inferencial. Por ejemplo, se trata de phishing, pero por ahí era otra cosa. Ahora, cuando en el dictamen pericial estamos de un esquema de razonamiento de tipo deductivo, porque tenemos una regla general, y frente a esa regla general se aplica un caso concreto, si las dos premisas son verdaderas, la conclusión debería ser verdadera. Entonces acá estamos frente a dos tipos de razonamientos distintos que pueden ocurrir en el marco de una pericia, pero tener en claro cuál es el esquema que se está siguiendo ya nos puede llevar a nosotros, al momento de juzgar y analizar esa pericia, si estamos en un esquema o en otro, y si la conclusión va a ser probable o si la conclusión debería ser cierta o verdadera, porque las premisas son verdaderas. Ahora, lo mismo pasa con las sentencias de los jueces. Como premisa mayor van a tener una norma, como premisa menor van a tener el hecho, y como conclusión van a decir si el hecho encuadra o no en la norma. Eso es un razonamiento de tipo deductivo. Ahora, para determinar si el hecho, que es la premisa menor, ocurrió o no ocurrió, ahí sí vamos a agarrar el razonamiento inductivo. ¿Me siguieron esta parte? ¿Está clara? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Lo último, no, la última partecita me la... Bien, me llega un caso donde Pedro mató a Juan. ¿Qué tengo sobre el caso? A Juan tirado en el piso, con sangre alrededor del cuerpo, se hicieron las pericias, se tomaron fotos, y a Pedro, que tenía un arma, el cual tenía sus huellas digitales, y a Juan, que tenía pólvora en el cuerpo como producto del disparo de ese arma. Yo llego a la conclusión de que Pedro mató a Juan. ¿Cómo llego a esa conclusión? A través de un razonamiento de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque a partir de los hechos y las pruebas que acabo de relatar, llego a la conclusión de que Pedro lo mató. Ahora, esta conclusión es un razonamiento de tipo inductivo, que es una inferencia en el marco de la probabilidad que me permite llegar a esta conclusión. Por supuesto que si hay alguna otra hipótesis alternativa, la voy a contrastar contra esta hipótesis que acabo de decir para ver si una descarta la otra.
Pero hasta acá, para llegar al hecho de que Pedro mata a Juan, hice una conclusión a la cual arribo por el método inductivo, que es inferencial. Hasta ahí tengo el hecho probado. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo hago para enlazar esto en una sentencia judicial para ver si esto se subsume o no al Código Penal? Bueno, premisa menor, el hecho probado. El hecho probado es al que arribé a través del método inductivo. Listo, esa premisa ya la tengo. Premisa mayor, artículo 25 del Código Penal, artículo del homicidio doloso de 8 a 25 años de prisión, eso quise decir. Entonces tengo que ver el artículo 79 del Código Penal a ver si quedaba subsumido o no por el hecho que acabo de explicar. Entonces, premisa mayor, artículo 79 del Código Penal de 8 a 25 años. Premisa menor, el hecho de que Pedro mató a Juan. ¿Cómo concluyo que Pedro mató a Juan? A través de un razonamiento inductivo. ¿Cómo determino si la premisa menor se adecúa o se subsume en el artículo 79 del Código Penal? Bueno, a través de un razonamiento deductivo. ¿Pedro mató a Juan? Sí. ¿Subsume en el artículo 79? Sí. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Se aplican de 8 a 25 años de prisión. ¿Hasta ahí me siguen? Ese es el razonamiento deductivo. ¿Sí? Entonces, así es como se va enlazando el método inductivo para razonar respecto de los hechos y el método deductivo para encuadrar los hechos en una norma y llegar a una conclusión. Ahora, esto puede ocurrir en el marco de una pericia. Si yo advierto que en la pericia se está haciendo un razonamiento de tipo inductivo, va a ser un razonamiento probable. Y si yo advierto que en la pericia se está haciendo un razonamiento de tipo deductivo, como por ejemplo, si se altera el hash, se altera el contenido, voy a la premisa menor, hay un cambio de hash, conclusión, se alteró el contenido. Este es un razonamiento deductivo, que es totalmente, y no es probable, debería ser verdadero, porque si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Distinto es al caso de la inferencia inductiva, donde a partir de ciertos indicios voy a llegar a una conjetura que es una probabilidad. Todo esto más o menos lo expliqué claro, ¿se entiende esta lógica del análisis hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Sí. No sé si fue claro, doctora, con la última pregunta que me hizo. Sí, sí, clarísimo, gracias. Perfecto. Bien, entonces, a mí lo que me interesa transmitir acá es que cuando vemos un informe pericial, como primer momento, podemos tener un razonamiento de tipo inductivo o de tipo deductivo. El inductivo va a ser probable y el deductivo va a ser la conclusión verdadera si las dos premisas son verdaderas. Esto como esquema de razonamiento. Entonces, como primer medida acá, bueno, a ver, ¿qué tengo en los motivos que justifican la decisión? ¿Cuál fue la trazabilidad que siguió el perito para decirme que esto es de una manera y no de otra? Ya viendo a priori esto, podemos empezar a razonar, bueno, por más que el perito me diga esto tuvo que haber sido así, si estamos hablando de un caso de phishing y yo ya veo que el razonamiento es de tipo inductivo, por más que el perito diga esto tuvo que haber sido así, va a haber limitaciones, porque el razonamiento inductivo por definición es probable. Entonces ahí ya tenemos un primer límite para interpretar. Y nuestro razonamiento, ya sea el abogado de la querella, el abogado de la defensa, los jueces cuando valoran los hechos, también van a ser dentro del grado de lo probable. No estoy diciendo nada nuevo, algo obvio con lo que ustedes lidian todos los días. Bueno, esta posibilidad de que nos equivoquemos porque estamos en el marco de lo probable, también hay que tenerlo en cuenta que así puede ocurrir en el marco de las pericias. Y no por ser perito experto, si su razonamiento de tipo inductivo va a ser con la certeza absoluta. Esto como primer punto a tener en cuenta.
Entonces, volviendo a la concepción racional de la prueba, y para llegar a otro tema, a alguien se le abrió el micrófono. No sé si para preguntar algo o sin querer, pero se escucha el sonido. Cuando hablamos de la verdad por correspondencia, entonces estamos hablando de elementos de prueba que sustenten la hipótesis fáctica, lo cual impacta en el análisis pericial por estos motivos que les acabo de decir. Y acá empezamos a meternos en otros temas que pueden resultar obvios, pero a veces algunas prácticas hacen que lo olvidemos, como que ¿es suficiente con que el perito tenga un renombre o sea institucionalmente conocido para asegurar que sus conclusiones nunca fallan? Y esto permite que el perito omita cuáles son sus motivos que justifican la conclusión y que únicamente ponga las conclusiones. Todos los peritos con los que trabajan explican cuál es el método empleado y cómo el caso concreto se adecúa a ese método. O en muchos de los informes periciales nos encontramos con una descripción genérica del método, una descripción por ahí genérica del hecho y una conclusión. ¿Qué le falta a una descripción del método y a una descripción del hecho antes de la conclusión? Bueno, ver cómo se subsume el hecho a ese método científico que está aplicando. Por ejemplo, cuando se hace, no sé, cualquier pericia, una pericia de voz, de las que hacen, que tienen que ver con el habla, muchas veces nos encontramos con que se describe el método utilizado y la conclusión es si hay duda o no hay duda respecto a que la voz pertenece a tal persona. Pero, ¿y cuál es el resultado que arrojó ese método? ¿Y por qué hay duda y no hay duda? No sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos en el fuero penal donde yo trabajo, muchas veces me encuentro con esta situación. Hay un método explicado, hay una conclusión, pero no está explicado cómo se adecúa en ese método el análisis premisa menor, el hecho del caso. ¿Y por qué se llega a esa conclusión? Entonces parecieran a veces como dos caminos que van en paralelo, pero que no se interconectan. El método y el hecho para llegar a la conclusión. Todo esto es lo que la concepción racional de la prueba viene a plantear. Bueno, sepamos cuáles son los motivos y veamos cuál es la trazabilidad de esos motivos para llegar a la conclusión. Y si quedan dudas, que el perito nos lo explique. Pero no nos quedemos solamente con la conclusión porque el perito es de renombre o institucionalmente está hace un montón de años. Ahora vamos a seguir profundizando esto. Y ahí, bueno, y una cosita más antes de avanzar es el tema de la cuestión económica. En lo que es el fuero penal se está instalando el sistema acusatorio. Por lo menos en Nación la lucha es que se instale ahora, en las provincias hace tiempo que ya se viene implementando, y tenemos el arraigo del sistema inquisitivo mixto, que es el del perito oficial. Claro, en los países donde el sistema acusatorio ya está muy instalado, dicen, ¿quién es el perito oficial? Perito es de parte. La fiscalía presenta un perito, la defensa presenta otro perito. El juez valora. Entonces, el problema de que cada uno presenta su perito, por supuesto, para la defensa o para el litigante o la víctima que se encuentra en una situación de carencia de dinero o en un estado de pobreza, bueno, ahí se le dificulta porque el perito va a tener un costo. Entonces, si bien es muy positivo tener dos peritos y que el juez pueda resolver, para una de las partes, si tiene una dificultad económica, va a ser difícil proponer un perito. Y ahí podemos llegar a encontrar una limitación. Salvo, como pasa en muchas jurisdicciones, que la defensa pública tenga sus peritos y que esos peritos de la defensa concurran. Entonces, planteado esto de
el sistema del razonamiento probatorio como hace la bajada desde la Universidad de Girona, con esta limitación más fáctica de cuestión económica, paso ahora al tema de sana crítica. Es correcto lo que decía la doctora, todos nuestros códigos procesales hablan siempre de lo que es la sana crítica y la valoración tradicional de la prueba, instalado procesalmente. Ahora, estos códigos hablan de las reglas de la lógica y de las máximas de experiencia. Bueno, yo les pregunto a ustedes, si alguien quiere opinar, ¿qué interpretan por reglas de la lógica y qué interpretan por máximas de la experiencia? Si alguien quiere dar una opinión. O les cambio la pregunta. Para todos los códigos comentados que tengamos, las reglas de la lógica, ¿es siempre lo mismo? ¿Y las máximas de la experiencia son siempre lo mismo? Y las reglas de la lógica debería ser la respuesta afirmativa, porque son reglas establecidas, no contradicción, tercero excluido, etc. Y de necesidad de lo que vos indicaste recién de razonamientos inductivos o deductivos sin hacer saltos lógicos, deducir conclusiones de premisas falsas. Bueno, las reglas de la lógica que conocemos y las máximas de experiencia sí me parece más discutible que sean las mismas. Y hasta, bueno, los estudios de género dicen que son muchas veces androcentristas, así que debería dejarse de lado a las máximas de experiencia. Perfecto. Sí, los voy a tutear para hacerlo más amable esto, porque si no, por ahí es demasiado formal y en definitiva estamos pensando juntos, si no les molesta. Sí, Laura, yo coincido absolutamente con vos. Ahora, en lo que es reglas de la lógica y máxima de experiencia, yo no veo con claridad en la doctrina que se hable de esto de justificar las conclusiones de las pericias mediante la exteriorización de motivos. Sí, lo que veo por ahí es que por reglas de la lógica no tenemos que tener conclusiones contradictorias, pero creo que quedamos en un terreno entre lo de las reglas de la lógica y las máximas de experiencia sumamente subjetivo, porque sin abrir un debate sobre esto, para algunos en los temas de violencia de género, donde hay una denunciante y hay una víctima, y eso puede representar una regla de la lógica. Y para otra parte de la doctrina, bueno, primero hay que ver y comprobar esa denuncia para ver si efectivamente hay una víctima. Con esto no estoy asumiendo postura, no estoy abriendo al debate sobre una perspectiva de género, que es un tema hipersensible. Lo único que quiero poner en evidencia es que hay reglas de la lógica distintas sobre cómo abordar una denuncia por perspectiva de género. Hay doctrinarios que escriben de un lado y otros que escriben del otro. Eso podrían ser dos reglas de lógica contradictorias. Entonces, para analizar los hechos, el esquema del razonamiento probatorio, ¿sí? A partir de un análisis racional de la prueba, dice, bueno, no nos queda bien claro cuando hablamos de reglas de la lógica de qué hablamos, porque no sabemos la lógica de quién, y no nos queda bien claro las máximas de experiencia, porque no sabemos tampoco del todo claro de qué experiencias estamos hablando. Entonces, lo que se viene a plantear es, antes de la sana crítica o la íntima convicción, que muchas veces no se termina de entender cuál es esa íntima convicción, empecemos a analizar si las pruebas que justifican una conclusión
si las pruebas que las justifican son fiables, son confiables. Y si tengo un análisis pericial, si tengo en este orden motivos claros que justifiquen una conclusión y que esos motivos apoyados en la ciencia o arte o profesión satisfagan un test de admisibilidad, que hagan que estos motivos sean confiables. Ahora, ¿qué de todo esto aplica con las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia? Y por ahí podríamos decir, bueno, es lógico lo que estás diciendo. Digo, en definitiva, estás diciendo que las conclusiones técnicas se apoyen en la ciencia o arte o profesión. Sí, perfecto. Eso es lógico. Podría ser. Podría ser. Muchas veces tenemos el problema de los informes que no informan y solo tienen conclusiones. Y ahí, si lo consideramos como válido, ya estamos actuando dentro de otra lógica, no la de los motivos que justifican las conclusiones, sino la lógica de considerar al perito oficial quizás como una extensión o un auxiliar del juez que es creíble frente a un perito de parte que por ser de parte deja de serlo. Ya estamos hablando de otra lógica. Entonces, ¿cuáles son estas reglas de la lógica que corresponden? Y queda un poco abierto a varias interpretaciones posibles. Esto es lo que plantea Carmen Vázquez en su libro, que lo tenía por acá, bueno, en el que es el de Marcial Pons, bueno, su libro con el que ella trabaja habitualmente, y aparte en el manual que se hizo para la Corte Suprema de México, donde hay 2 ediciones. Por supuesto que esto es recontraopinable y uno puede estar a favor, puede estar en contra, nada más es una herramienta más que está ahí, que quizás para alguno es útil. Entonces, cuando hablamos de la sana crítica, por ejemplo, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dice, y lo leo directamente, exige la fundamentación de la decisión, estamos de acuerdo. Esto es la expresión de los motivos por los que se decide de una u otra manera. Bárbaro. Exige también que la valoración crítica de los elementos de prueba se realice de conformidad con las reglas de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos científicos. Bien. El problema que tenemos acá es, ¿cuáles serán esas reglas de la lógica? Que no haya contradicciones. Bien. ¿Y qué más? ¿Es confiable el método utilizado? ¿Fueron correctamente valorados los hechos? ¿Se tomó una hipótesis primaria y se descartaron las hipótesis alternativas? ¿Hay un estándar que se tenga en cuenta para valorar? En algunos casos hablamos de duda razonable. Bueno, ¿qué es la duda razonable? ¿Cuánto de duda es razonable y cuánto no? Pareciera que las reglas de la lógica abarcan todo, pero en el fondo no sabemos si dice tanto. Quizás alguien sí, quizás alguien no, lo podemos poner en duda. Vamos a ejemplos de la sana crítica. Reglas de la lógica. Bueno, la deducción no puede lógicamente ser contradictoria. Por ejemplo, de testigos que no saben, que no percibieron a través de sus sentidos, no se puede deducir conocimiento. Bueno, esto podría ser lógicamente correcto. Si no lo vio, no lo escuchó, no lo olfateó, no lo tocó, bueno, no lo conoce. El problema es cuando entramos a zonas más grises, ver qué lógica le queremos aplicar a los conceptos. Máxima de la experiencia. Bueno, me permite adelantar resultados. Una persona no puede atravesar un vidrio sin romperlo. Perfecto. Ahora, estas máximas de la experiencia habrán visto en los informes periciales que muchas veces nos llevan a conclusiones de tipo inductivo, como hablamos antes, donde la máxima de la experiencia poco nos dice, porque en casos de informes médicos forenses,
donde se habla de, hay signos de rajunio, signos de estrangulamiento, hay signos de defensa. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, por ahí un experto en medicina forense dice, bueno, dado este contexto más congestión vulvar, esto fue un caso de abuso. Bien, en estas condiciones estamos hablando de un sistema inductivo en el marco de una pericia, que es lo que veíamos antes. O en un caso de homicidio, donde se dice que hay una perforación más pequeña y otra perforación más grande y menos limpia, más rugosa. Bueno, podemos estar llegando a la inferencia de que la bala entró por un lugar y salió por otro. Pero son todas construcciones que se van haciendo, que no nos dan la certeza absoluta. Entonces, ¿esto se resuelve con las máximas de la experiencia? Bueno, pareciera que si por esto entendemos la máxima de experiencia, sería muy útil que cada vez que los peritos llegan a una conclusión de tipo inductiva, exterioricen bien los motivos e indicios apoyados en su ciencia que lo llevan a esa conclusión. Bueno, y el ejemplo científico, la deducción no puede contradecir conocimientos científicos sin tener razones científicas que lo acompañen. Todos estos ejemplos los saco de Bacigalupo. Ahí tienen la cita. Bien, vuelvo un segundito más a la concepción racional de la prueba. ¿Cuál es un poco la idea? No se busca que el juez sustituya al experto. Lo que sí se pretende es que los fundamentos del dictamen pericial no estén ocultos y sean suficientemente claros. Del mismo modo que, a partir de ciertos indicios o ciertos elementos de prueba, puedo llegar a la conclusión inferencial sobre los hechos, la concepción racional de la prueba lo que pretende es que los motivos incluidos en el dictamen nos puedan llegar a determinada conclusión pericial. ¿Qué es lo que se busca dejar atrás? El sistema en el que se leen solo las conclusiones periciales. Sino que lo que se busca es que por parte de los abogados, los defensores, los querellantes y los juzgadores haya una lectura de los motivos con un esfuerzo del perito que explique la trazabilidad de su razonamiento, ya sea inferencial o deductivo, que lo lleve a una conclusión. Y que no caigamos solo en conclusiones. Y nos podemos preguntar, bueno, pero yo tengo que ser un experto para poder entender esto. No, el experto nos los tiene que explicar. Y dentro de un ratito vamos a ver los criterios Daubert de la Corte Suprema de Estados Unidos para ver cómo meternos más en esto de cómo analizar el contenido. Que poco tiene que ver con las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. Ahora, dentro de un ratito ya lo vemos, que le da más contenido a esto que por ahí hasta ahora puede ser quizás un poco abstracto. Y más adelante vamos a ver un fallo donde se llevó a conclusiones distintas sobre un protocolo de actuación defectuoso. Pero ahora, en un ratito. Bueno, errores frecuentes. Informes que solo tienen conclusiones, de que de los motivos no se desprende la conclusión, que no se describan los métodos utilizados y que no se explique cómo el hecho queda abarcado por ese método. Y esto que nos lleva a que haya una falta de trazabilidad en el caso. ¿Sí? Que nosotros no podamos entender un poco cómo es toda la película de este dictamen y su respectivo análisis. Bien, a todo esto del razonamiento probatorio, de la concepción racional de la prueba, de la sana crítica, que por supuesto no se busca excluir la sana crítica. La concepción racional de la prueba lo que viene a hacer es sumarse a elementos que ya tenemos en la sana crítica y buscar algunas precisiones.
Por supuesto que acá lo que tiene un rol central es la incorporación de conceptos informáticos. Insisto un poco en lo que mencioné como introducción, lo que vimos en el módulo anterior. Por ahí es muy difícil valorar para un juez un tema donde haya una captura de pantalla si no tenemos medianamente en claro esta diferencia entre lo que es la autenticidad y la integridad. O si no tenemos claro esto de el fácil borrado. Entonces, puede ser que cada uno siga su mecanismo de análisis racional de la prueba, el que más fundamentado encuentre, pero me parece que algo a lo que no le podemos escapar es a medianamente interpretar los conceptos informáticos que vimos en el módulo anterior. Creo que esos conceptos informáticos son fundamentales para poder empezar a hablar. Por ejemplo, de esto de la autenticidad y la integridad, creo que es algo que lo tenemos que tener claro. Lo del hash, lo mismo. Bien. Y acá se nos mete así, se cuela el tema de perito oficial versus perito de parte. Otro tema que viene de Carmen Vázquez, también lo desarrolla Mauricio Duce. ¿El perito oficial es más objetivo que el perito de parte? Si la conclusión es sí, quiere decir que lo que estamos analizando es que el perito oficial, por ser una extensión del juez, se lo considera mejor. Quiere decir que no estamos analizando la metodología utilizada, sino únicamente quién seleccionó el perito. Si la conclusión es no, de lo que podemos estar hablando es, momento, depende de lo que el perito afirme en función de sus motivos. Este es un primer punto. ¿En quién confiamos más? El segundo punto puede ser, y no sé, depende de lo que los peritos exterioricen. Una vez arribadas a sus conclusiones, vemos. Y los motivos que la justifican. Y esto es un tema que muchas veces vino jurisprudencialmente instalado. Y ahí hay un ejemplo del Tribunal Supremo Español que les copié en esta presentación, que es una sentencia del 21 de junio de 1983 que dice que prevé, deben preferirse los dictámenes emitidos por organismos oficiales o por peritos no designados por las partes. Este es un ejemplo claro de mayor confianza en el perito oficial versus al perito de parte únicamente porque pertenece a una institución. No importa lo que diga, importa quién lo selecciona y eso nos genera mayor confianza. Ahora, en los casos de condenas erróneas, muchas veces se sustentaron decisiones en peritos oficiales. ¿Y eso a qué nos lleva? A un sesgo estructural, donde muchas veces el perito oficial termina condicionado por lo que el sistema quiere escuchar. ¿Esto hace mejores a los peritos de parte? No. El objetivo acá es ponderar y valorar las conclusiones de ambos peritos y no sesgarnos en creer que porque uno es seleccionado institucionalmente tiene mayores probabilidades de ser objetivo. Esto fue desarrollado por Carmen Vázquez y también ahí tienen otra cita de Apasov, donde dice el concepto de fiabilidad de la prueba pericial está anclado entre la relación entre el tribunal y el perito. Y un poco ahí va la crítica o comentario de Carmen Vázquez cuando dice si al perito se lo considera una extensión del tribunal, las consecuencias van a ser obvias. En este escenario empiezan muchas preguntas del tipo, ¿las conclusiones de los peritos, ya sea oficiales o de parte, son testeadas? ¿Tenemos estadísticas sobre los márgenes de error de nuestros peritos?
¿Sabemos cuál es la carga laboral que tienen nuestros peritos? ¿Cuál es la demora para fijar las fechas de pericia? Porque ante un sistema colapsado, ¿se están tomando el tiempo realmente para analizar los casos? ¿O las pericias terminan siendo un copiar-pegar del anterior? ¿Cómo están los laboratorios de nuestros peritos? ¿Tenemos conocimiento de si están certificados? Y sobre los protocolos de actuación existentes, ¿nuestros peritos los siguen o no los siguen? Después voy a mostrar un caso donde lo que se resolvió era que los protocolos eran meras sugerencias. Se terminó demostrando que había una nulidad en ese caso, porque se modificaron y alteraron datos por no cumplir los protocolos, por ejemplo, como dato de incumplimiento. Entonces, bueno, con esta concepción racional de la prueba, un poco el foco está puesto en no caer en sesgos de tipo institucional. Todos podemos tener sesgos, todos de hecho los tenemos, pero por lo menos evidenciar que no es perito reconocido y un salto o un vacío directo a la conclusión, sino perito reconocido para acreditar su idoneidad subjetiva, que presente sus credenciales y ver cuáles son los motivos que justifican la conclusión y si esos están relacionados con el hecho en concreto. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que contradicción, algo que quieren que repita? Si no, sigo. Algo que lo que Yo te sea quería me... hacer una consulta. ¿Me podías recordar? Porque no lo anoté, pero cuando vos hablaste, me entré tarde, perdón, pero que el fallo es Turniolo, ¿cuál era la conclusión que vos habías dicho en la primer clase sobre las capturas de pantalla? Perdón, está un poco más lejos de lo del perito, pero no quería dejar de preguntarte eso. Sí, que con respecto a la evidencia digital, las capturas de pantalla no sirven para nada porque no nos van a poder demostrar a nosotros cuál es la autenticidad del dato. ¿Sí? Y Diego, y entonces, ¿cómo sería la forma correcta de ofrecer esa prueba a vos como, por ejemplo, abogado, para que el tribunal la admita formalmente? Por No es que te ejemplo, quiero llevar la respuesta, pero el próximo módulo, lo que sería el módulo 3, vamos a ver la extracción de correos, la extracción de WhatsApp, la extracción por extracción. Hoy quiero focalizarme en las bases de la concepción racional de la prueba y el análisis de informes periciales para muy después bien. ir al fino de las extracciones y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y Bueno, ustedes tienen un protocolo específico para estas cosas. Vamos a hablar sobre ese protocolo, ¿sí? Y vamos a ver todas las extracciones que tenemos ahí. Así que la próxima, pero me parece que pasar a hablar de eso sin entrar por este tema de cuáles son los motivos que justifican las conclusiones, era como un salto muy grande. Entonces vamos de mayor a menor o de lo general a lo especial. Primero vimos características generales de la evidencia digital, segundo vemos el razonamiento probatorio en el tema de peritos e informes periciales. Próxima clase nos metemos en la obtención específica de datos, captura de pantalla y lo analizamos más en el fino. ¿Ok? bueno, sí, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, ¿qué vemos de un perito al momento de valorar su credibilidad como criterio de admisibilidad? Bien, ahí tenemos dos aspectos para ver. En lo subjetivo, ver cuáles son las credenciales del perito. Y acá tenemos un montón de cosas. Perito oficial, ¿quién lo designa? ¿Es un listado? ¿No es un listado? ¿Qué requisitos tiene que tener para el listado? Por ejemplo, en Nación dependen de la Suprema Corte. ¿Cuál es el nivel de autonomía que tienen los peritos oficiales? O simplemente nos limitamos a, bueno, es el perito que tocó porque es el que está siempre y listo. Ahora, sobre ese perito y sus conclusiones, ¿tenemos una tasa de error estadísticamente calculada?
Tenemos hecha un testeo de en cuántos casos que él dictaminó en un sentido después terminaron resolviéndose en otro. Hasta acá que venimos con un perito donde vamos a analizar su idoneidad a partir de sus aspectos subjetivos como ser, bueno, ¿cuáles son las credenciales como calidad habilitante? Perfecto. Ese como un primer criterio de idoneidad. Ustedes lo vi en el Código Procesal Penal de Mendoza, artículo 245, casi todos los códigos son iguales en esto, que hablan de la calidad habilitante como un título, siempre que la profesión, arte o ciencia estén reglamentados. Listo, esto no tiene mayores complejidades. Segundo punto. El segundo punto, ¿con qué tiene que ver? Con pesar la credibilidad. Ya no es un filtro de admisibilidad. Acá lo que tenemos que ver es médico, perfecto. Ahora, ¿un médico puede hablar de todas las cuestiones médicas? ¿O solamente va a poder hablar de su expertise? ¿Nos alcanza con que sea médico o necesitamos que, si va a hablar de determinada cuestión, acredite una especialidad en esa cuestión? Esto es el tema de pesar la credibilidad. Un perito informático forense que hace una desgrabación de UFET de un dispositivo, ¿es especialista en UFET? ¿Tiene publicaciones sobre UFET? ¿Tiene credenciales que lo habiliten para trabajar con ese software específico? Entonces, fíjense acá ya sobre el perito estamos analizando su idoneidad en dos aspectos. ¿Cuáles son sus credenciales y cuál es verdaderamente su expertise? Muchas veces esto es algo que se pasa rápido. Bueno, es médico, bueno, ¿y qué hizo? Esto y lo otro. Está bien, pero en este caso estamos hablando de algo específico de su ciencia. ¿Donde alcanza con ser médico o necesitamos que sea médico forense? Y si vamos a hablar de determinado aspecto, ¿usted tiene publicaciones hechas sobre ese aspecto que estamos tratando? ¿Tiene análisis hechos sobre la metodología que está utilizando? Muchas veces tenemos la etiqueta del profesional y con eso ya avanzamos. Luego del aspecto subjetivo viene el informe pericial y acá viene la confiabilidad del peritaje. Esto es si el experto aporta información que sea razonable. En el 255, inciso 3, igual a muchos otros códigos que tenemos, hablamos de conforme a los principios de la ciencia, arte o técnica. Bueno, ¿cuáles son esos principios? ¿Están exteriorizados o no están exteriorizados? ¿Y cómo los vamos a analizar? Avanzo un poquito porque quiero que todo esto lo veamos materializado en un video de YouTube que les traje sobre un interrogatorio para que veamos el fino de cómo se pueden analizar todas estas cosas de los peritos. Aguanten un poquito hasta el final, no se vayan, ya sé que nos empieza a agarrar el sueño a todos, pero ese interrogatorio de Duche nos va a servir para ver este análisis. Bueno, en Estados Unidos hubo varios, pero yo les voy a hablar de dos precedentes que fueron interesantes en esto, que tiene que ver con el análisis, de el contenido de la pericia. Esto que tiene que ver con estos criterios de confiabilidad del método utilizado por el perito. Y acá es donde nos podemos meter los abogados a ver la trazabilidad de los motivos que justifican la conclusión. Caso Frey, 1923, hablaba del test de aceptación general de una ciencia. Esto al principio fue bastante criticado porque ¿qué es aceptación general? Como se hablaba de que era un concepto impreciso, como que esto generaba bastante discrecionalidad. Por ahí alguna ciencia más nueva decían, no tiene aceptación general, pero ¿quién la tiene que aceptar? Entonces esto esto llevó a la jurisprudencia a un terreno un poco complicado, ¿sí? De bastante ambigüedad.
Y ahí es donde viene el famoso caso Daubert, que a muchos les debe sonar y lo deben de haber escuchado, y creo que estos son criterios que son los que básicamente sientan las bases de la jurisprudencia actual en lo que es el análisis pericial. Me imagino que ya muchos los deben de tener en cuenta, pero creo que es interesante para quienes no los tengan tan presentes repasarlos. Estos criterios de admisibilidad son los que vienen a hablar de, bueno, ¿cuál es el testeo o verificabilidad sobre el método utilizado? 1. 2. Ese método utilizado fue sometido a revisión de pares y publicado. 3. ¿Cuál es el conocimiento de la tasa potencial de error? 4. ¿Cuál es la aceptación general de la metodología utilizada? O sea, ya les voy adelantando. Estos temas, estas preguntas en los juicios orales son los que muchas veces hacen caer una pericia. Porque mismo cuando venimos hablando del hash, bueno, hay una aceptación general de la metodología, sí. Yo hasta ahora no conocí ningún testeo o examen que hable de la tasa potencial de error de un hash, por ejemplo. Y si hay publicaciones por revisión de pares. Entonces, eso nos podría llevar a dudar de algo que hoy está aceptado por casi toda la comunidad. Si vemos algunos antecedentes de Innocence Project o lo que fue el PCAST, que había sido un informe que se pidió sobre un montón de medios de investigaciones periciales y de metodologías utilizadas, bueno, ha habido un montón de metodologías que fueron altamente utilizadas por la jurisprudencia y los tribunales que luego se demostró que no eran tan efectivos como se creía. Por ejemplo, la de la mordedura, ¿recuerdan? El análisis de la mordedura para determinar quién había sido el autor de la mordedura. Bueno, finalmente se llegó a la conclusión de que no era un método confiable para poder determinar quién era el autor. Todos estos test o criterios de admisibilidad nos llevan a replantearnos si la metodología que estamos utilizando es la correcta o no es la correcta. Y muchas no tienen respuesta, lo cual nos lleva también a dudar de lo que estamos haciendo, pero al menos en la tecnología muchas veces es tan rápido el cambio y la evolución que es lo que tenemos. Y ni hablar si terminamos utilizando más la inteligencia artificial. Volvamos un segundo a cada uno de estos criterios. La verificabilidad de la teoría o posibilidad de que sea testeada. Bien, tenemos un perito informático que usa un determinado software. Bien, ese software fue testeado. ¿Se repitió ese mecanismo utilizado en distintas circunstancias para ver a qué conclusiones se llegaban? Es decir, ahí pongo un ejemplo. Se utiliza un software para recuperar archivos en computadoras. ¿Se hizo algún análisis de campo en distintas computadoras con la misma falla a ver si siempre la encontraba? ¿Se hicieron distintos análisis sobre distintas circunstancias a ver si las respuestas eran consistentes? ¿Se testeó ese software? Bueno, si hay un testeo, ¿dónde está? ¿Y qué resultados arrojó? Lo que muchas veces médicamente se habla de los testeos con efectos placebo. Bueno, este es un primer criterio que surge de Daubert. ¿Hay una verificabilidad o testeo sobre la metodología utilizada? Bueno, que por favor el perito la explique y la cuente. Porque nos están hablando de una metodología que estaría aprobada por la ciencia, arte o profesión,
pero no sabemos si esa metodología fue examinada, fue testeada, y no sabemos si en las mismas circunstancias siempre arrojó la misma conclusión. Primer factor Daubert. Segundo factor, revisión por pares y la publicación. Revisión por pares, ¿qué es? Bueno, a mí me tocó en el protocolo que se hizo para Mendoza, que lo vamos a estar viendo en el próximo módulo, me tocó ser uno de los revisores de ese protocolo. Entonces, ¿qué se hizo? Antes de su difusión o publicación, se hizo una distribución entre distintos profesionales de distintas disciplinas para hacer una crítica. ¿Qué se busca con la revisión de pares previo a su publicación? Bueno, que otros expertos o que otros profesionales dentro de la misma comunidad científica evalúen la técnica que se está utilizando. ¿Con qué finalidad? Bueno, ver si podemos detectar errores metodológicos. Entonces, esto de la revisión por pares ya no es lo mismo que hablábamos antes. Antes de lo que hablábamos era de un testeo, ¿sí? En distintas circunstancias, ver si arrojábamos una misma conclusión. Acá de lo que estamos hablando es, bueno, a ver, del protocolo, antes de su publicación, difundirlo para que haya distintas críticas. Esa es la revisión de pares. Y esas críticas, ¿fueron publicadas? ¿No fueron publicadas? ¿Cómo fueron tratadas? Esas críticas, ¿se materializaron? ¿Fueron buenas? ¿Fueron malas? Pensemos en los informes periciales que tenemos, ¿no? Si en la metodología utilizada tienen una descripción de si fue revisada por pares o no esa metodología que está usando nuestro perito. Un ejemplo en temas informáticos podría ser, se utiliza un algoritmo para análisis de datos. Bueno, ese algoritmo fue revisado por pares previo a su publicación y producción. Esto lo vamos a empezar a ver con el tiempo en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se utilizan algoritmos. Hoy ya la inteligencia artificial es mucho más que un mero algoritmo. Y el punto es, bueno, ¿se revisó eso antes de su producción o no hay revisiones? ¿Y qué conclusiones se arrojaron? Otro criterio de Daubert de muchísima relevancia es el conocimiento de la tasa potencial de error. Este yo creo que es central. Por ejemplo, técnica de reconocimiento facial. Bueno, ¿cuál es la tasa de error por el uso de un determinado software? Pues si no, nosotros estamos confiando en metodologías, pero ¿y si estamos cayendo dentro de ese margen de error? ¿Hay testeos que hayan determinado cuál es el error potencial en ese método utilizado? ¿Se estima? O bueno, confiamos en el método y así, porque sí, decimos listo, la conclusión es válida. Último punto de los criterios de Daubert. ¿Esa técnica utilizada por el perito está aceptada? ¿Tiene una aceptación general por la comunidad científica? Hoy con el hash podríamos decir que hay una aceptación general. Lo que no me animo a decir es si el hash y su metodología, que hay varias, superan los test anteriores. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Les muestro un ejemplo legislativo que intentó plasmar estos criterios y es el colombiano. El Código Procesal Penal de Colombia establece justamente mucho de todo esto. Y fíjense, por ejemplo, sus incisos. Que la teoría técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada. Acá entramos en una duda. Que haya sido o que pueda ser verificada. No importa, sirve de ejemplo para que veamos que esto de los criterios de Daubert en algún lado del mundo se legisló. Que la teoría técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica. Inciso 3. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial. Inciso 4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. Todos criterios de admisibilidad.
En Colombia están legislados. En Estados Unidos se fueron desarrollando jurisprudencialmente. En Puerto Rico están las reglas de evidencia. En Estados Unidos también. Entonces nosotros hoy no tenemos esto desarrollado en la Argentina. Seguimos con la sana crítica, las reglas de la lógica y la máxima experiencia. ¿Hay que descartarlas? No. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sana crítica? Bueno, un poquito más sobre contenido del dictamen pericial. Esto es el manual que mandó a hacer la Suprema Corte de México, dirigido por la doctora Carmen Vázquez. Bueno, y Carmen Vázquez, si bien refiere que el sistema inductivo también es parte de un dictamen pericial, también establece, bueno, tiene que haber una premisa mayor, con una generalización con fundamento experto. Tiene que haber una premisa menor, que sea la información relativa a los hechos del caso concreto, y una conclusión que va de las premisas a la conclusión, en términos inferenciales. Entonces, el dictamen tiene que tener estos elementos. Así como cuando vimos el ejemplo de Pedro mata a Juan en una sentencia donde se prueba determinado hecho y ese hecho se busca subsumir en la calificación jurídica del artículo 79, homicidio, para llegar a la conclusión de que porque a Pedro mató a Juan se le aplica una determinada calificación jurídica del Código Penal. Bueno, lo mismo necesitamos que ocurra cuando tenemos un informe pericial de la premisa menor a la mayor. Bueno, este es el hecho, este es el método utilizado, y este hecho, según este método, por este motivo, me arrojó esta conclusión. Pero no que sea una explicación de un método, una explicación del caso y una conclusión. Porque hasta ahí tenemos dos conclusiones abstractas que no están conectadas entre sí. Bueno, esto ya lo vengo planteando. La pregunta clave en el razonamiento probatorio es: los motivos justifican la conclusión, los errores frecuentes, que los informes solo tienen conclusiones, o falta de trazabilidad o replicabilidad. Otro tema central: no alcanza con buenos informes periciales. Necesitamos, además de los buenos informes periciales, que se interrogue a los peritos. Es el contradictorio. ¿Sí? Que el perito exponga los motivos, que haya un contraexamen por la otra parte, que la otra parte exponga la debilidad que puede tener ese informe. Y ese contraexamen es el que nos va a poder llevar a nosotros a tener una conclusión sobre ese informe pericial. La lectura del informe pericial sin el contradictorio, bueno, yo puedo estar exponiendo todos estos temas, pero quizás a través de una pregunta puedo terminar cambiando de opinión, porque quizás no estoy viendo algo. Entonces, es fundamental someter las hipótesis, someter las conclusiones periciales al contradictorio y eventualmente hacer una pericia de la pericia. Perdón, voy a correr un segundo una cortina porque me está dando justo el sol. Ya me acerco. Listo. Bien, les quiero mostrar mínimamente un fallo. Este fallo lo analicé en este libro que dirigió un fiscal que se llama Gonzalo Miranda, y en este fallo analicé dos casos que arrojaron conclusiones distintas. Les pido que recordemos el primer módulo que vimos sobre el tema de los protocolos, y en el próximo módulo vamos a meternos de lleno en protocolos. Miren este caso. Primer caso fue condena. Este fue un caso donde se condenó al imputado con base en la evidencia digital,
Y el punto acá fue que no se cumplieron los protocolos obligatorios. ¿Qué hizo la policía? No calculó el hash sobre la evidencia digital que se obtuvo. ¿Y cuál fue el argumento literal del fallo? No fue necesario ya que se tomaron las fotografías y capturas de pantalla correspondientes y se procedió a su impresión en soporte papel. ¿Qué dice la resolución 234/2016 del Ministerio de Seguridad? Que es obligatorio el uso de bloqueadores de escritura y el cálculo de hash. ¿Cómo justificó esta omisión y defecto el tribunal? Sostuvo que la premisa sostenida por la defensa se sustenta en una mera formalidad y no se verifica, más allá de las alegaciones que en abstracto se realizan, un perjuicio concreto para el imputado. Es decir, no importó la validez de cómo se cumplió o no se cumplió el protocolo, lo que único que importó es que se habían hecho fotos con captura de pantalla, se imprimieron y otra cosa. Y con eso sirvió para avanzar. Este es un primer punto que hay que poner sobre el escritorio. Si estamos trabajando en la evidencia digital, si sabemos que tiene un montón de características, se están desarrollando protocolos y se hace un esfuerzo enorme para tenerlos, no es una mera formalidad. Son requisitos de procedencia para garantizar que esa evidencia se obtuvo de una manera confiable. Otro supuesto, pero que terminó en nulidad, que es parecido al anterior, sí permitió que se hagan nuevas pericias. ¿Por qué? Porque se advirtió que el material a periciar estaba en unas condiciones dudosas en las cuales no se podía asegurar que se haya mantenido la cadena de custodia. Perfectamente acá también podrían haber dicho, bueno, pero ¿cuáles son esas condiciones dudosas? Otra vez, con meras formalidades. El punto acá es que sí se hizo una nueva pericia. ¿Y recuerdan el tema de la autenticidad que vimos y la integridad? Miren cuál fue esta conclusión de uno de los peritos. Y por si fuera poco, dice el perito, creo que este fue Gustavo Pressman, no ya sobre la preservación, que era el punto, que estaba rota la forma, o sea, no se había cumplido con el protocolo y la cadena de custodia había evidenciado que podía haber lagunas. Entonces, fíjense cómo lo dice. Y por si fuera poco, no ya sobre la preservación, sino directamente sobre la autenticidad, dice el perito, misma de la evidencia. Se advierte el hallazgo de numerosos archivos creados con anterioridad al secuestro de las computadoras, y ahí está el punto de la autenticidad. Los archivos se crean antes del secuestro. Y dice el fallo, que aparecen modificados en el tiempo en que éstas estuvieron a disposición de la división policial, o bien que fueran directamente creados en ese espacio de tiempo. O sea, a partir de la cadena de custodia advertimos que hay vacíos, lagunas o saltos en la manera en que se trató la evidencia. Se hace una segunda pericia y se pudo advertir que el contenido, la evidencia digital, había sido creada antes del secuestro y modificada durante el secuestro. Entonces, dudamos de la autenticidad de esa evidencia digital y se comprobó que fue adulterada. Y acá tiene que ver esto de el hash, los protocolos, la cadena de custodia y la protección de la evidencia digital. Y pensemos en lo que hablábamos al principio de esta charla. Esto tiene un costo, porque acá la defensa, ¿qué tuvo que hacer? Contratar un perito. Un perito para poder analizar todo esto. Bien. Checklist. Y ya pasamos al video que les quiero mostrar. Cuando tenemos un informe pericial, ¿qué revisar? Bien, ¿cuáles son las credenciales del perito? Bien, aparte de las credenciales, valorar cuál es la idoneidad del perito. ¿Alcanza con que sea médico o necesito un conocimiento especial dentro de la medicina? Dictamen pericial, ¿cuál es la metodología utilizada?
¿Es confiable el contenido de ese dictamen pericial? Si someto esa metodología a los criterios de Aubert, ¿qué respuesta me arroja? Ahora, si la metodología es confiable, ¿esos motivos justifican la conclusión? ¿Esos motivos valoran en la metodología utilizada y los hechos del caso para llegar a la conclusión? Aparte de esto, ¿hay un registro documentado del tratamiento de la evidencia? ¿Tenemos una cadena de custodia? ¿Y esa cadena de custodio refleja el cumplimiento de los protocolos de actuación? Los protocolos de actuación, la pregunta, ¿hay que tratarlos como una mera formalidad? ¿O nos van a tratar de garantizar la confiabilidad de esa evidencia digital sobre la cual vamos a trabajar? Y por último, obviamente, como siempre, integrar esas conclusiones con el resto de la prueba. Bien, esta es un poco la presentación. Si quieren, conversamos o hacemos alguna pregunta o lo que quieran, y podemos pasar al video que les quiero mostrar, que es un interrogatorio a un perito, donde creo que se van a reflejar estas cuestiones que venimos viendo. ¿Dudas, comentarios, críticas? Bueno, pasamos al video, ¿les parece? Marta, si estás de acuerdo, paso al video. Vamos. Entonces, voy a abrir, a ver, espera, el video. Ahí. Le doy play ahí del centro de capacitación, no se llega a escuchar o lo que sea, me avisan. Sí, dale, Bueno, te aviso. Sí, listo. sí, tenemos también la posibilidad de compartirlo nosotros, si no. Bueno, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un simulacro de un interrogatorio a un aperito. Van a ver cómo una de las partes presenta al aperito y le hace una serie de cuestionamientos que a priori parecería, bueno, listo, con esto ya estamos, pero me interesa que vean el contraexamen que lo hace justamente Mauricio Duce. Muchos ya sabemos quién es y lo conocen, profesor chileno, especialista en prueba, autor de la prueba pericial que se publicó en Didot, autor también de un tratado sobre la prueba muy importante. Bueno, Mauricio Duce es quien hace el contraexamen del perito y pone en evidencia todas estas cuestiones que hay que razonarlas y pensarlas en el fino. Tengamos esta idea de, ¿me alcanza con que sea médico o necesito que tenga una expertise dentro de la medicina que me sirve para valorar? Bueno, no hago más spoiler, pero más o menos para que le puedan sacar más el jugo, igual lo tienen en YouTube. Lo vemos, dura 15 minutos, pero creo que es muy interesante. Ojalá les parezca igual que a mí agradable. Va. Ya empieza, esta partecita es la introducción, pero no dura nada. Diego, ¿puedes poner para que se vea pantalla completa? A ver, era. A ver. ¿Está completa ahí? No, abajo, el cuadradito, Ahora. ahí va, sí. Pero no se escucha el sonido. ¿No se escucha el sonido? No, A ver, ¿quieren compartirlo ustedes? dale, lo intento. Espera, lo que puedo. Waiting for permission. Permitir. A ver ahora. No, No, Ahí. no.
No. ¿Tampoco? Mm. Bueno, Deja de compartir, si querés, y dejo de intento. compartir. Dale, Listo, ahí lo hice. ahí voy. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Igual no dura nada. Señor defensor, proceda con el examen directo al aperito. Muchas gracias, magistrado. Señora Guajardo, buenos días. Buenos días. ¿Podría indicarle al tribunal cuál es su profesión? Soy psicóloga clínica y forense ¿Dónde cursó sus estudios universitarios? en la Universidad de los Andes. ¿En qué años cursó sus estudios universitarios? En el periodo de 1999 a 2003. ¿Tiene usted cursos de posgrado o cursos de perfeccionamiento? Sí, tengo un magíster en psicología clínica en la misma Universidad de los Andes. ¿Y cuándo realizó esos cursos o ese posgrado? Del año 2006 al 2009. Perfecto. Señora Guajardo, ¿dónde se ha desempeñado usted en términos laborales? Bueno, yo he trabajado en dos hospitales, en el Hospital Dr. Cruz y en el Hospital San Felipe. ¿Y cuáles han sido sus funciones en esos hospitales? En el Hospital Dr. Cruz yo realizaba psicodiagnóstico y psicoterapia de adultos, adolescentes y niños, y en el Hospital San Felipe trabajaba en el servicio de psicología, también realizando psicodiagnóstico y psicoterapia para los pacientes tanto internos como externos del hospital. ¿Y cuántos años se desempeñó en esos lugares? Por un periodo de 4 o 5 años. Señora Guajardo, ¿se ha desempeñado usted de manera privada en el ejercicio de su profesión? Sí, desde el año 2006 yo tengo mi consulta clínica privada y desde el año 2009 además soy perito oficial de los tribunales de justicia. Y a partir de que es perito oficial, ¿usted cuántos peritajes ha desarrollado? Mire, yo le diría que estimativamente unos 30, pero no recuerdo la cifra exacta. De acuerdo. Señora Guajardo, ¿por qué usted realizó este peritaje psicológico? Este peritaje fue solicitado por la defensa de Juan Pablo y la autoridad judicial a solicitud de la defensa me designó como perito oficial para hacer una evaluación psicológica y emitir un informe pericial en este caso. ¿Y cuál era el objetivo de la realización de este informe, de esta pericia psicológica? El objetivo de la evaluación era medir algunos aspectos de la personalidad y aspectos cognitivos de Juan Pablo que pudieran ser relacionados con su conducta el día de ocurrencia de los hechos. ¿Cuál fue la metodología que usted ocupó para realizar esta evaluación? Para realizar la evaluación se utilizaron 2 entrevistas y una batería de test psicológicos compuesta por el test de relaciones objetales de Philipson, el inventario de personalidad de Minnesota y el test de inteligencia Weiss, entre otros instrumentos. ¿Y dónde usted realizó estas entrevistas y efectuó las evaluaciones? Las evaluaciones fueron realizadas en la cárcel de máxima seguridad, se realizaron los días 10, 11, 12 y 14 de junio del año 2010 por un periodo de 4 sesiones con una duración total de 12 horas. Señora Guajardo, ¿cuáles fueron las conclusiones de su informe? A partir del procedimiento utilizado, yo pude determinar que existió relación directa entre el consumo de alcohol y la conducta mostrada por Juan Pablo el día de los hechos. Según lo que se refiere, en esa oportunidad Juan Pablo se encontraba bajo los efectos de sustancias que alteran gravemente el ánimo, la lucidez y la conducta. Como producto de esto, Juan Pablo mostraba una grave alteración cognitiva y volitiva, mostrada a través de un estado de obnubilación de conciencia, y esta es una alteración que inhibe su capacidad para determinar su conducta, razón por la cual no es posible que sea responsable por una conducta dolosa. ¿A qué se refiere con nivel obnubilado de la conciencia? Me refiero a un nivel de alteración de conciencia grave donde hay compromiso de las funciones cognitivas y volitivas de Juan Pablo,
Por ejemplo, en sus referencias acerca de los eventos, él da cuenta de que entró a un bar, pero no recuerda los elementos contextuales. Inmediatamente yo me doy cuenta que se está mostrando una alteración de memoria de tipo lagunar, que está directamente relacionada con el consumo, la ingesta alcohólica, y que es responsable de que él no recuerde estos eventos. A propósito del tema del alcohol, ¿cuál es la conducta de alcohol que presenta Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo presenta una conducta de consumo de alcohol que ha disminuido. Él dice que ha disminuido durante estos últimos tiempos a propósito de una relación sentimental, pero es una conducta de ingesta alcohólica que se ubica alrededor de los 15 años. Las investigaciones muestran que cuando el consumo de alcohol comienza antes de los 18 años, hay una alta probabilidad de que el sujeto se convierta en alcohólico cuando adulto. ¿Y usted qué pruebas aplicó para determinar la conducta alcohólica de Juan Pablo? Mire, yo apliqué 3 pruebas muy sencillas. Por ejemplo, el test de Cates es una prueba de autorreporte, una prueba que consiste en 4 ítems que son muy simples de responder. Los 3 primeros se refieren a la autopercepción o la sensación subjetiva del sujeto frente al consumo de alcohol, y el último se refiere a la misma sensación pero frente a la privación. Juan Pablo puntuó 2 en esta prueba, con lo cual él se ubica dentro de una conducta de riesgo. Eso significa que su conducta alcohólica debe ser vigilada y en este caso, más que de riesgo, nosotros podríamos decir que su conducta tuvo gravísimas consecuencias el día de los hechos. Y a propósito de eso, señora Guajardo, ¿cuál fue el consumo de alcohol que presentó Juan Pablo el día de los hechos? Mire, a mí me costó mucho que él hablara de este tema sobre el consumo de alcohol, porque esta es una situación que él la ha mantenido bajo secreto, ¿no es cierto? Finalmente yo conseguí transmitirle que era relevante para la evaluación poder conocer estas condiciones en las que habrían ocurrido los hechos. Él refiere que habría tomado 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola fuertes. Luego él recuerda que al salir del bar lo estaban esperando algunos jóvenes con los cuales tuvo un altercado en una discoteca. Posteriormente, ya en el auto, él confunde el acelerador con el freno, pierde el control del volante y atropella a una persona. Él refiere no recordar nada más de los eventos y toma conocimiento de la complejidad de la situación cuando es detenido por la policía un par de días después. ¿Y usted para qué quería tener toda esta información? Mire, esta información es muy relevante porque el objetivo de la evaluación era precisamente establecer la relación de la conducta de Juan Pablo con los hechos sucedidos ese día. Para yo poder establecer el estado en el que se encontraba él, necesitaba conocer de estos hechos, y de hecho el conocimiento que tuve en la evaluación es lo que me permite concluir que Juan Pablo se encontraba en un estado de conciencia de grave alteración de sus funciones cognitivas y volitivas que le impiden la determinación de su conducta, y en ese contexto él no es responsable de una conducta dolosa. Muchas gracias. No tengo más preguntas, magistrado. Señor fiscal, proceda con el contraexamen al perito. Buenos días, señora Guajardo. Buenos días. Usted en su examen directo señaló que aplicó una batería de test, en este caso para realizar su evaluación, ¿no es verdad? Así es. Y que en general estos test están destinados a medir la personalidad o el coeficiente intelectual de una persona. Eso es correcto. En general, estos test lo que permiten es medir el estado mental de la persona que usted está evaluando en un día, en un momento determinado, ¿no es cierto? Así es. Que es el momento fundamentalmente en donde usted hizo aplicación de estos instrumentos y realizó la evaluación, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Ahora, en este caso en concreto, usted realizó la evaluación y aplicó estos test aproximadamente 8 meses después de que habían ocurrido los hechos que se imputan, ¿no es cierto? Sí, así es. Y por tanto, siguiendo la lógica de lo que usted nos acaba de decir, estos instrumentos en general no están diseñados para medir lo que pensaba o no, o lo que podía haber hecho o no una persona hace 8 meses atrás, ¿no es cierto? No, no exactamente, porque justamente lo que permiten las pruebas psicológicas es dar cuenta de la condición de personalidad de un sujeto. Esta condición tiene características de estabilidad, por tanto, lo que se evalúa en el presente es posible de ser relacionado de manera explicativa con la conducta del sujeto en otros momentos de su vida. Pero mi pregunta es si hay algún test
en concreto que permita determinar lo que una persona pensaba o su estado mental 4, 6 u 8 meses atrás. No, no hay. Vamos a otro tema, señora Guajardo. Usted también señaló que utilizó un conjunto de instrumentos para medir el comportamiento del señor Layton en relación al consumo de alcohol, ¿no es verdad? Así es. Y en general lo que permiten estos instrumentos es evaluar el nivel de riesgo que el señor Layton habría tenido respecto al consumo de alcohol. Así es. Nuevamente se trata de un conjunto de instrumentos que no se refieren a lo que una persona pudo haber consumido o no en un momento concreto. Son instrumentos que permiten evaluar cuál es la disposición del sujeto hacia el consumo. Esa disposición se integra en la personalidad con carácter de estabilidad, por lo cual también es posible explicar desde ahí la conducta general del sujeto. Exacto. Y mi pregunta es si los test permiten determinar cuánto una persona pudo haber consumido en un momento determinado, un día determinado. No. Y de hecho, para poder realizar su peritaje, usted tuvo que recurrir a la carpeta investigativa, ¿no es verdad? Así es, la carpeta fue proporcionada por el fiscal de la causa y es revisada de acuerdo a los estándares de este tipo de evaluación. Y en esa carpeta investigativa no existe ninguna alcoholemia que se haya practicado al señor Layton para medir el grado de alcohol que tenía el día en que ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? No, no existe. Tampoco existe en esa carpeta ningún examen de sangre que se haya practicado el día que ocurrieron los hechos en donde se midiera el nivel de alcohol que tenía en su sangre, ¿no es verdad? No existía tampoco. Y usted tampoco, de hecho, practicó ningún test científico o médico destinado a medir cómo el señor Layton se comporta o reacciona frente al consumo de alcohol, ¿no es verdad? O sea, yo apliqué los test que están descritos en la metodología. Pero según usted nos dijo, estos test fundamentalmente tienen por objeto evaluar el nivel de riesgo frente al consumo de alcohol, ¿no es cierto? Así es. Porque usted no practicó ningún test que mida, déjeme decirlo así, la reacción fisiológica o la resistencia que tiene el señor Layton respecto al consumo concreto de alcohol, ¿no es verdad? No, no aplico ese tipo de test. Porque ese tipo de test suponen una formación distinta, ¿no es verdad? Supongo. Usted no es toxicóloga, ¿no es cierto? No. Tampoco es farmacóloga, ¿no es verdad? No, y yo no he dicho que lo sea, y en ninguna parte de mi informe aparecen esos elementos. Y yo no afirmo que usted lo sea, le pregunto si lo es simplemente. Tampoco es química, ¿no es verdad? No, tampoco. Ni tampoco es médico, permítame la redundancia. No, tampoco. Déjeme ahora ir a la entrevista que usted tuvo con el señor Layton. Usted en esa entrevista, lo sabemos porque ni lo mencionó en el examen directo, ni está mencionado en su informe, usted no sabe, ni él le informó acerca de la cantidad de alimentos que él había ingerido o consumido esa noche, ¿no es verdad? No, no sabía. Ni tampoco sabe o tiene información, por ejemplo, respecto de cuántas veces él fue al baño durante el transcurso de esa noche, ¿no es verdad? No. Ni tampoco sabemos con precisión a qué hora en concreto él comenzó a tomar alcohol esa noche y a qué hora en concreto específica él terminó de tomar alcohol esa noche, ¿no es verdad? No, no sé. Ni tampoco usted estaría en condiciones de decirnos hoy día cuál era la gradación alcohólica que tenían los distintos líquidos que él consumió esa noche, ¿no es verdad? No, yo solo sé lo que él me refirió respecto de lo que consumió. En consecuencia, su principal fuente de información respecto al consumo de alcohol que tuvo esa noche fue el propio Juan Pablo Layton en la entrevista que usted realizó con él, ¿no es verdad? Por supuesto. Y esta entrevista, usted nos dijo, fue realizada aproximadamente 8 meses después de que ocurrieron los hechos que hoy día se imputan. Así es. Y esto, además, en un contexto en el que usted señaló en su examen directo, el señor Layton, déjeme ver, aquí anoté textual, tenía una alteración grave de la memoria, usted afirmó. Tenía lagunas en su memoria, teniendo, cierto, también una percepción alterada de la realidad, de cómo ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? Esas son las conclusiones de mi informe, así es. Y ahí es donde Juan Pablo le dice a usted que él esa noche consumió 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola. Así es. Déjeme avanzar a otro tema, señora Guajardo. Usted señaló que en sus estudios de pregrado estudió en la Universidad de los Andes y obtuvo la licenciatura de Psicología, ¿no es verdad? Así es. Esta se trata de una licenciatura de carácter general que no asigna especialidad, ¿no es verdad? Sí, así es. Y de hecho usted con posterioridad siguió estudios de posgrado en la misma Universidad de los Andes, en donde obtuvo un magíster en Psicología Clínica. Sí, eso es correcto. En consecuencia, sería justo afirmar que su especialidad desde el punto de vista de su formación formal es en Psicología Clínica, ¿no es verdad?
Así es. Y de hecho usted en el examen directo nos dijo que a partir prácticamente desde que se licenció en psicología, usted ha tenido una práctica profesional intensa, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, ¿no es verdad? Así es. ¿No es cierto que esa práctica profesional ha sido centralmente en psicología clínica? En el área del psicodiagnóstico y la psicoterapia, sí. Por tanto, su experiencia profesional más vasta y principal es en psicología clínica. Podría decirse. No más preguntas, señor magistrado. Bueno, ya está el video. Bueno, no sé si pudieron escucharlo, no sé qué opinión les merece. Un poco a modo de cierre, a mí me interesaba ver este tipo de interrogatorios porque pone en evidencia, si uno por ahí se queda con la primera versión, se queda con un montón de información, la descripción de un montón de test, la descripción de un montón de cuestiones técnicas que como personas de derecho nos superan por completo y uno dice, bueno, no me queda otra que concluir que esa persona estaba completamente ebria. Ahora, a partir del contraexamen, a partir de realmente hacer una valoración racional de esos motivos que llevan a la conclusión, bueno, empezamos a ver cosas que parecían obvias, pero yo por lo menos de entrada no las vi. Y Duche ahí le plantea, bueno, pero tu fuente de información en definitiva es el propio imputado. Y no le hiciste ningún informe, o sea, no hay en la causa ningún informe toxicológico del día de los hechos. Y tu entrevista es 8 meses después del hecho. Entonces, es como, me parece que deja en evidencia esto de que muchas veces el profesional empieza hablando de una batería de metodologías, llega a la conclusión de, y estaba completamente ebrio, pero hay un vacío o hay un salto ahí argumentativo que no mete el hecho concreto en los test para poder analizar esa conclusión final que es a la que la lleva Duche, que es, bueno, pero en definitiva su única fuente de información es el propio imputado, que encima usted viene a decir que tenía afectada la memoria. Entonces, ¿cómo podemos realmente saber cuánto tomó si de la causa no surge un informe toxicológico? Entonces, ahí es donde entra todo este examen de la concepción racional de la prueba y dice, bueno, hagamos el esfuerzo de meternos en los motivos. No sé si se me escucha o si se congeló la imagen. ¿Se escucha o que Se estamos escuchó un poco congelados? entrecortado, por lo menos desde mi compu. Ah, qué lástima. Bueno, nada, más que nada, a ver, ahora perdimos la señal otra vez. A lo mejor cambiándote de... A ver, voy a hacer ese intento, a ver si lo podemos resolver. Ustedes ahí, a ver, díganme si se... Ahí volvió, ¿no? Ahí estamos bien. Bueno, no sé hasta dónde había llegado un poco, pero No, sí, se escuchó todo. Solamente sobre el final, cuando vos preguntaste, estaba entrecortado. bueno, y el otro punto, esto de meternos realmente en las credenciales del perito. Él terminó poniendo en evidencia que era una psicóloga con una especialización clínica, trabaja muy bien en todos los no. No sos toxicóloga, no sos médica, pone en evidencia todos los no. Pero creo que es muy interesante este punto de, está bien, es psicóloga, podría servir o no servir, pero es clínica. Y si es clínica, no tiene la especialidad en toxicología que por ahí sería útil para este tipo de conclusiones. Entonces, bueno, me parece que es un lindo ejemplo este de lo que veníamos hablando antes, de realmente meterse en el método utilizado, ver cómo se relaciona ese método en el caso concreto. Las conclusiones a las que llegaba esta perito eran todas de tipo inductivo.
Ahí se vuelve a Porque entrecortar, Diego. ya que venía haciendo por este motivo, concluyó esto, por este, pero no había una red. Entonces ya estamos en un terreno de lo probabilístico. Final, espera, a ver, voy a tratar de cambiar de red de nuevo, de azar, pero ahí vamos terminando con poca señal y terminando en tiempo. Bueno, Marta, asumo que mucho debe generar polémica y comentarios y si quieren hacerlos está abierto, si no quedarán para la próxima, pero ¿Pueden por lo habilitar sus menos... micrófonos? Te estamos escuchando bien ahora. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, yo soy juez de la primera circunscripción de la provincia de Mendoza. Te quería hacer una pregunta respecto de la aplicación de los criterios de Daubert respecto de las ciencias que tienen distintas metodologías, concretamente las evaluaciones psiquiátrico-psicológicas, donde la mayoría de los profesionales utilizan la entrevista clínico forense o la entrevista forense propiamente al caso que tienen evaluar. Pero con los distintos métodos que tiene la ciencia de la psicología respecto del abordaje de un problema, cómo estaría dado ese test de corroboración o la opinión mayoritaria de los científicos si seguimos los criterios de Daubert, porque con dos criterios disímiles que generalmente suelen ocurrir. Perdón que esté con la cámara tapada, pero justo me surgió una urgencia en mi casa y me estoy volviendo y por eso estoy manejando con el manos libres, no estoy cometiendo ninguna infracción. El punto es ese. ¿Cómo lo hace desde desde la valoración racional del testimonio o cómo pensás que se debe hacer? Porque ahí estaba mirando el contraexamen que hace el abogado y efectivamente desacredita absolutamente el perito, pero en el hipotético supuesto de que el perito de parte hubiese hecho una corroboración de toda esa información con otro tipo de estudios. ¿Cómo lo tenés que evaluar? Si existe algún criterio de valoración mucho más específico o menos inespecífico que los que has mencionado anteriormente? ¿Me expliqué? O sea, el planteo se interpretó bien. Nosotros tenemos un perito que llegó a una conclusión y otro perito que llega a través de otro método a la misma conclusión. ¿Ese es el planteo? Sí, exactamente. Pero bueno, uno que que resuelve la teoría del caso, en este caso del Ministerio Público Fiscal, y otro que resuelve la teoría la teoría del caso de la defensa, en el cual obviamente son posiciones contradictorias. Uno va a resolver sobre la posible existencia del hecho delictivo y otro va a negar la existencia del hecho delictivo, ambos con métodos de evaluación comprobados científicamente. Bueno, pero ¿llegan a conclusiones disímiles o a la misma conclusión? No, Eso a es lo que no conclusiones entendí. disímiles. Conclusiones disímiles, Perfecto. obviamente, porque está corroborando cada uno su teoría del caso. Bueno, si son métodos corroborados científicamente, habría que ver qué es y qué contenido tiene esa corroboración científica. Y ahí me parece que podrían entrar los criterios de Daubert como disparadores. ¿Por qué son corroborados científicamente? Porque fueron testeados, hay margen de error. ¿Qué tenemos que diga que científicamente esos fueron corroborados? En el ámbito de la psicología generalmente hay dos corrientes doctrinarias que son bastante fuertes, la lacaniana y la otra que en este momento no me acuerdo, que, claro, siguiendo sus estándares de comprobación, llegan a distintos resultados. Por eso te dicen que depende de la línea que siga cada psicólogo, o en este caso psicólogo o psiquiatra,
si sigue una línea de estudio o una línea de la psicología, podrá llegar o no a eventuales test de comprobación en cuanto a la evaluación que ellos realizan siguiendo sus métodos. El punto es ese. Ambos test están corroborados científicamente en la rama de la psicología. Ahora bien, ambos test arrojan un resultado, uno positivo y otro negativo en cuanto a la verificación de una hipótesis delictiva. Desde el criterio de Dauber, ¿qué te representa? ¿Qué conclusión arrojaría en ese caso? Que que efectivamente está comprobado científicamente, tiene la opinión la opinión de los expertos, la corroboración por parte de los expertos, pero bueno, ¿cómo lo resolves a nivel de análisis racional de la prueba? Mirá, yo lo que haría es agarrar el método de cada uno de los peritos y someterlo de movida a los criterios Dauber para ver si frente a estos criterios podemos comprobar que realmente estén científicamente comprobados, porque por científicamente comprobados, ¿qué interpretamos? ¿Que se usó durante mucho tiempo por muchos profesionales o realmente que hay un margen de error? Te pregunto, Carlos, Daniel, ¿hay un test de margen de error sobre ambos métodos utilizados que haya sido exteriorizado en el caso? Sí, mirá, de distintos criterios hay algunos que te arrojan un 60-40, un 70-30, te pueden arrojar ese tipo de margen de error, los que te va marcando un falso positivo. Bueno. Entonces, vos tenés ese escenario donde las dos opiniones de los expertos estarían validadas por la corroboración científica. Bueno, si vos tenés dos conclusiones contradictorias, que a su vez sus métodos tienen un margen de error del 60 o del 40%, creo que esto hace más difícil la interpretación. Ahí la duda razonable se empieza a agrandar porque tenemos entre las dos pericias dos conclusiones disímiles y los métodos utilizados con un margen de error amplio. Al margen de esto, sería útil ver ese testeo del margen de error en qué condiciones fue evaluado. Porque muchas veces ese margen de error es evaluado sobre ejemplos o supuestos que nada tienen que ver con el caso en cuestión. Si estamos analizando una determinada condición psicológica de la persona, sería bueno ver si el testeo se hizo sobre casos análogos o sobre algo que no tenía nada que ver con lo que estamos analizando, porque por ahí ese margen de error sirve para comprobar que el método no es preciso en determinado supuesto, pero quizás lo es en otro. Entonces, ¿qué te quiero responder con esto? Me parece que una cosa es analizar si el método científico es confiable. Y otra cosa distinta es, sobre la base de las conclusiones, valorar si tenemos materialmente, ¿sí? Una respuesta que se acerque al hecho fáctico, quiero decir. Por un lado, analizamos científicamente el método. Por otro lado, vemos cómo lo valoramos respecto de todo el cuadro probatorio. Si lo único que tenés son dos pericias, de las cuales los dos métodos científicos llegamos a la conclusión de que son confiables, pero tienen dos conclusiones distintas, en un caso penal debería prevalecer la duda. Ahora, si para valorar esas pericias tenemos otros indicios u otros elementos de prueba, habría que valorar en su conjunto a ver qué es lo que tenemos. Pero creo que la respuesta a tu pregunta se divide en dos aspectos. Una es analizar el método utilizado, que podría aplicar los criterios Dauber, y otra cosa es la valoración que se haga sobre las conclusiones en el marco del conjunto probatorio. Creo que estamos hablando de dos dimensiones del problema. Bien, bueno, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. O sea, Dauber no te va a decir cuál prevalece sobre la otra si uno dice blanco y el otro dice negro. Dauber lo que te va a decir es si el método científico utilizado en un caso y en el otro supera o no esos criterios de admisibilidad. Después, ¿cómo valorás la conclusión?
eso no creo que lo podamos encontrar a partir de Daubert. Eso lo vamos a encontrar a partir de un método inductivo que tenga que ver con la valoración del conjunto de pruebas para llegar a una inferencia que sea fáctica y materialmente correcta. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. No sé si hay alguna pregunta, duda, algo que no haya sido claro. Bueno, muy bien, Diego. Excelente encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si hay alguien más que quiera usar la palabra, con todo gusto. Estamos ya sobre el horario del final. Bueno, sin más entonces, en nombre del Centro de Capacitación, les agradecemos nuevamente, los convocamos al tercer módulo, que será el día 26 de agosto, también en forma virtual y también por plataforma Zoom, al estilo que lo hemos hecho hoy, donde el doctor Diego Stratiotis disertará sobre los medios de pruebas digitales y su obtención, como bien lo fue adelantando durante el transcurso de la clase de hoy. Así que bueno, todo el material que hoy han compartido va a estar a su disposición en el aula virtual. No olviden dar su asistencia también para poder acreditar el curso. Tienen el link en el chat de este mismo Zoom. Sin más entonces, nos despedimos. Muy agradecidos desde el Centro de Capacitación y a cada uno de ustedes por haber participado. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.